Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Misterios al Descubierto. Hoy les hago esta pregunta. ¿Dios no existe? Porque muchas preguntas he visto en internet, demasiadas, yendo en contra o en favor, pero sobre todo en contra de todo aquello que envuelve sobre todo al cristianismo, a la religión. Y como estos vídeos que últimamente estoy haciendo de Misterios al Descubierto, intentamos descubrir los misterios, las historias, los momentos. ¿Cómo Dios no existe? Muchas personas con el seudónimo de ser especialistas en temas han querido echar por tierra uno de los libros más perseguidos durante todos los años y siglos de la historia desde que se conoce. Miles y millones de situaciones, miles de millones de libros se han destruido en diferentes situaciones de la historia de la humanidad. Todo lo que ha llevado y relacionado con él la Biblia o el cristianismo. Para mí es importante, cuando hablo de algo, investigarlo, verlo más allá del razonamiento humano. Porque la verdad es que cuando hablamos de libros científicos, hay que leerlos con mentalidad científica. Cuando leemos libros de arquitectura, los tenemos que leer con mentalidad de arquitecto. Si no, no nos enteramos. Nos suena a falacia, nos suena a historias incomprensibles. Si leemos libros de biología, avanzados en biología y en genética, tenemos que tener la mentalidad de un biólogo y de un genetista. No puedo leer ese libro con mentalidad de albañil o con mentalidad de cocinero. Lo mismo, libros de cocina avanzados que hay hoy en día, no lo puedo leer con mentalidad de científico. El problema está en la manera en la que leemos y en la manera en la que estamos inmersos en la lectura de según qué libro. Por supuesto, la Biblia no es solo un libro. La Biblia no es un libro. La Biblia es muchos libros. La Biblia es un compendio de libros y de autores englobados con un mismo fin. No es con la dominación del mundo, por supuesto, sino que la Biblia habla más allá de del propio racionamiento. Si yo quiero entender las cosas del universo, tengo que estar preparado para entender las cosas del universo. Lo mismo que en la física, lo mismo que en las matemáticas, en todas las áreas y las ciencias. No puedo leer algo que me está diciendo cuando no estoy preparado para leerlo. Hay escritos en la Biblia en la que nos incita a preparar nuestra mente y nuestro corazón para poder entender esas palabras. Hay una preparación para poderlas entender. Hay una iniciación a un acto voluntario para poder entender esas cosas. La Biblia jamás obliga a creer o dejar de creer. La Biblia nos incita a que ese Dios no lo hubiésemos conocido si Él nos hubiese revelado. No es porque la gente busque a Dios, sino que Dios se reveló a los hombres. ¿Dios no existe? ¿Cuál es tu razonamiento? ¿Cuál ha sido el razonamiento tuyo? ¿Cuáles han sido las pruebas
científicas, cuáles han sido las pruebas arqueológicas en las que me puedes contar y decir que Dios no existe. Estoy abierto a cualquier comentario fundamentado, sobre todo fundamentado, para poder llegar a un debate y a un foro sobre esto. No estoy diciendo que Dios no existe. No estoy diciendo que Dios existe. Estoy haciéndoles una pregunta. ¿Dios existe? Esta es la pregunta. Hemos querido entender todas las cosas científicamente, pero hay, la verdad, y se lo puedo decir, en pasajes antiguos de Proverbios, en la que el autor dice que hasta el propio Dios va a confundir la ciencia de aquellos que creen entendidos en los misterios y las ciencias. El razonamiento nos lleva muchas veces a la locura. El razonamiento no nos lleva a la divinidad, por supuesto que no. Uno no es el Dios mismo suyo. Uno no es Dios. Uno no puede ser Dios. Uno no ha hecho nada en este mundo para cambiar las cosas. Si nosotros nos creemos mejor que Dios, ¿tenemos razones? ¿Cuándo el alumno ha sido mejor que el maestro? ¿Cuándo? Solamente quiero entrar en este debate porque he escuchado y he visto vídeos tremendos, largos, he visto vídeos de personajes famosos que han escrito libros, españoles, extranjeros, sacando, y ellos mismos lo dicen, teorías, enigmas, sacando conclusiones raciocinias de ellos mismos. Por supuesto, las cosas que hay en la Biblia no las podemos entender solo con el razonamiento. Se lo dice alguien con experiencia en este tema. Si quieren les puedo dejar algún link en la descripción del vídeo con algunos vídeos de algunas interpretaciones bíblicas que yo he tenido en locales. Si usted quiere, yo se lo puedo poner en el siguiente vídeo. Pero la Biblia o el conocimiento que nos lleva a Dios no puede ser transversado por ninguna de las partes. Yo no puedo mover las palabras de esos libros, 66 para ser exacto, libros que hay en el compendio de la Biblia que me hacen llevar y me llevan desde el principio de esa Biblia, de ese libro, que es el Génesis, hasta de los últimos que están, que es el Apocalipsis. Todos me llevan a un punto, todos me llevan a un fin, todos hablan de lo mismo. Por supuesto, está lleno de historias, está lleno de historias de hombres, está lleno de historias asombrosas, está lleno de momentos históricos que cambiaron el curso de la historia de la humanidad. Habla de pueblo y de pueblos, habla de personas y personas, habla de aldeas y de grandes ciudades, pero todo lleva a lo mismo. Según palabras de la propia Biblia, que Dios lo conocemos o hemos oído hablar de Él, porque Él se ha revelado a los hombres. Yo soy un defensor de la Biblia, como muchos otros son detractores o defensores de la no Biblia. Yo soy defensor de la Biblia y estaré agradecido a mis maestros y a mis tutores las enseñanzas que me dieron y la capacidad de libertad que me dieron para poder estudiarla con libertad, sin atajos, sin ataduras, sin pensamientos, sin argumentos
que me hiciesen rechazar según qué cosa, abierto a todo lo que en ella está. Parece ser que me estoy confesando con ustedes, pero quiero dejar las cosas bien claras. Yo, claro que creo en Dios, claro que creo en todas las palabras que hay escritas en ese libro. Claro que creo que hay cosas que son incomprensibles y hay que reconocerlas. Y hay cosas que te cambiarían el rumbo de muchas de las iglesias que hoy hay en el mundo. Cambiarían el curso si no pusiéramos argumentos fundamentados ante las palabras de la Biblia. Muchos de los ateos usan la propia Biblia para refutar o para afirmar su ateísmo. Es curioso, ¿verdad? Es curioso que los propios personas que se consideran ateos, agnósticos, usen la Biblia para reforzar su ateísmo. No estoy en contra de nadie, por supuesto, con respeto y con decoro lo digo, pero me gustaría comenzar un foro intenso en el que todos podamos, sin rechazar o sin pelearnos entre nosotros, sino en la propia discusión y en la propia consejería de buenos consejos y buenas personas que puedan crear un ambiente de foro y un ambiente de comunicación, que podamos llegar a entender lo grande que es todo este mundo de la historia, todo lo que conlleva a los seres que están fuera de nuestro planeta, todos aquellos seres que están en los aires, aquellos seres que se manifestaron a la humanidad. Mi agradecimiento a muchos de los que sé que vais a colaborar sobre esto, y espero que este vídeo les pueda llevar a entender mejor las palabras que están escritas, sin ningún decoro, con mucho decoro y sin ningún argumento fundamentado, podamos entender lo que realmente nos ha querido decir los autores para que nos llegue estas letras y estas palabras a nosotros. Incluso podríamos hablar sobre otros libros sagrados que hay en el mundo, pero la pregunta es, ¿realmente no existe Dios? ¿Dios no existe? Y otra pregunta que les dejo en el aire, ¿por qué la Biblia ha sido el libro más perseguido en la historia de la humanidad? Amigos, les quiero un montón. Bueno, hasta el próximo vídeo aquí en Misterios al Descubierto. Gracias.